Y se volvió a encender nuevamente la polémica en el básquetbol a nivel nacional. La novela continúa en el básquetbol boliviano, nuevamente abriendo un capítulo, ahora esta vez en la LIBOFEM, en la Liga Boliviana del Básquetbol, en su categoría damas. Cuando parecía que todo esto ya tenía solución, cuando los tres clubes orureños mostraron respaldo al club alemán de Oruro para que pueda ser el local en esta sede del Final Four de la Liga Boliviana del Básquetbol, la Federación Boliviana de Básquetbol ha vuelto a encender nuevamente la polémica. Esta vez remitió un informe técnico de 11 páginas a solicitud verbal del presidente de la federación para evaluar el Coliseo Luis Lasso Quinteros bajo parámetro FIBA. Un documento que fue mandado en horas de la tarde y cuestionado por varios medios orureños el día de hoy. Y la pregunta de nosotros, la pregunta como básquet de Primera Bolivia, ¿por qué ahora se hacen estas cuestionantes? ¿Por qué de principio a fin del torneo no se llegó a hacer esas observaciones y se continuó jugando la LIBOFEM en el Coliseo Luis Lasso Quinteros? Algo que ha abierto lamentablemente una incógnita sobre el tema que la Federación Boliviana de Básquetbol ha elegido como sede la ciudad de Tarija sin tener el mérito deportivo que amerita la competencia, y el club alemán fue quien ganó aquello justamente jugando en cancha. Recordemos que la LIBOFEM se jugó incluso en escenarios deportivos en algún momento que no tenían las condiciones mínimas, y nunca se habló prácticamente nada de esto, de los parámetros FIBA, que de alguna manera se hace para favorecer los intereses de algún club que tienen la intención, tengo entendido, de traer la Liga Sudamericana del Básquetbol a la ciudad de Tarija. Entonces, por eso es que se hace este cambio, pero la comisión técnica anteriormente no tuvo ningún tipo de observaciones a ningún escenario deportivo. Es más, permitió que se jueguen en esas condiciones. Entonces la pregunta es, ¿qué cambió? ¿Por qué ahora el club universitario de Tarija decide solicitar la sede para jugar este Final Four de la Liga Boliviana del Básquetbol, cuando por mérito deportivo lo consiguió el club alemán? Es una incógnita que creo y considero de que ha destapado mucho en el básquetbol boliviano nuevamente, y muchos recordarán ya este tipo de sucesos anteriormente con el invento del Tarija Basket, que ni siquiera era un equipo, ni siquiera pertenecía a la Asociación Tarijeña de Básquet, era un equipo más selectivo, era un equipo de selecciones. Le permitieron jugar la Libo Basket. Hubo el bochorno donde se contrata a una empresa televisiva, le terminan cortando la fibra óptica, luego le terminan suspendiendo el Coliseo Ciudad de Potosí a Nacional Potosí, indicando que ellos eran responsables de todo lo que había sucedido, porque tenían que haber sido ellos los encargados de dar y tener una buena conexión de fibra óptica. Ya hubo un caso similar, se paró un partido en un primer cuarto para que se transmita el partido. Ya en segunda instancia, creo que también muchos recordarán, el presidente de Universitario de Sucre vivió este momento, les reclamó el pago de campeón a la Federación Boliviana de Básquetbol en una conferencia de prensa, y tras ese reclamo la federación tomó la determinación de sancionar al presidente de Universitario de Sucre y que no esté más inmiscuido en el tema del básquetbol. Una sanción injusta por parte de la Federación Boliviana de Básquetbol. Y ahora me pregunto, se viene un tema complicado, porque existieron jugadoras, entrenadoras, presidentes de clubes, dirigentes de clubes, que también salieron a reclamar estas injusticias por parte de la Federación Boliviana de Básquetbol.
Sería nuevamente lamentable, como pasó ya con algunos jugadores hace varios años, y mi persona denunció justamente aquello. Si la federación empieza a tomar represalias con todas esas jugadoras que alzaron la voz y de alguna manera le hicieron conocer a todo el país que lo que la federación le está haciendo a la ciudad de Oruro es algo injusto, ¿no? Miren, en su momento, como lo mencionaba, se ha denunciado de parte de nosotros como medio de comunicación, pero anteriormente nunca lo habían hecho los deportistas y es algo que se valora bastante. Y si hablamos de antecedentes, creo esos dos grandes capítulos en la historia de esta gestión de parte de la Federación Boliviana de Básquetbol, creo que han manchado mucho el baloncesto boliviano. El tema de Nacional Potosí, el tema de Universitario de Sucre. Se abrió nuevamente un episodio en el básquetbol nacional y que ahora el sancionado, bueno, en este caso el descartado es el Luis Lazo Quinteros, por supuestos incumplimientos técnicos. Lo que me llama la atención a mí es que varios de esos aspectos que hoy observa la federación no fueron nunca considerados para que sean un impedimento para que otros equipos puedan ser locales en este escenario deportivo. Para mí el argumento que hace la comisión es más de selectivo por tratar de favorecer a una ciudad. Lo concreto y lo que tengo que decirles hoy es que se ha pisoteado nuevamente el mérito deportivo y esta vez el mérito deportivo de un club orureño. En especial estoy hablando del club alemán, quien terminó como primero en la tabla de la Libofem 2025 y por mérito deportivo se ganó el derecho de definir en casa este Final Four de la Liga Boliviana del Básquetbol. La decisión de trasladar la final a Tarija lamentablemente se ve como parcializada para favorecer a algún equipo. Se ha cuestionado esto y de parte de la federación se han alegado detalles técnicos que por primera vez se escucha este tema. Se ha desplazado el escenario natural, el escenario que ha sido ganado por mérito deportivo. Y creo que además no es la primera vez que surgen este tipo de controversias en torno a la actual dirigencia que tiene hoy por hoy el básquetbol boliviano. El año pasado, el presidente de la federación permitió la participación en la Libo Básquet del club Tarija Básquetbol, el anteaño pasado, que ni siquiera existía en su asociación. Un equipo que no era campeón y que había ingresado por invitación y es más, se armó una selección chapaca para que pueda jugar la Liga Boliviana del Básquetbol. Nuevamente hoy se trata de favorecer a un equipo tarijeño donde no se lo ha ganado por mérito deportivo y que lamentablemente el mérito deportivo vuelve a ser pisoteado en Bolivia. No se pueden dejar de mencionar estos antecedentes delicados, que en su momento también hubo un trato malo a los jugadores de la selección nacional que salieron a declarar sobre el maltrato que tenían en este medio de comunicación y que lamentablemente fueron pues vetados de las selecciones bolivianas. Nunca más los volvieron a convocar por mostrarle al país una realidad mala que vive el básquetbol a nivel nacional. Y se acordarán muchos de esa llegada de Joshua Reeves y las declaraciones de varios jugadores que estaban molestos por las condiciones que había. Hoy nuevamente el panorama es claro, más que un debate técnico al elegir los escenarios deportivos. Estamos, considero, ante una crisis de confianza del hincha, del jugador, del dirigente. Una crisis de confianza hacia la Federación Boliviana de Básquetbol, que lamentablemente hoy le ha tocado a Oruro, y en su momento también recordarán, le tocó a Oruro cuando la federación lo terminó desafiliando de todas las categorías y tuvieron que empezar desde un nivel bajo por no haber asistido a un congreso. Hoy una vez más Oruro considero de que
y el mérito deportivo que se ha ganado se lo tiene que hacer respetar porque está en la convocatoria de la Federación Boliviana de Básquetbol. Y la federación, al parecer con este comunicado, no tiene ninguna intención de solucionar este tema. Y esta novela va a continuar en estas semanas, en estos días. La federación considera de que ya esta decisión está tomada y que este Final Four se debe jugar en la ciudad de Tarija, dejando de lado el mérito deportivo. Pero la pregunta que yo quiero dejarles para que puedan interactuar juntamente con nosotros, ¿realmente esto se trata de criterios técnicos o de decisiones políticas dentro del básquetbol boliviano para llegar a favorecer lamentablemente a un club? Nuevamente se deja de lado el mérito deportivo para llegar a beneficiar a algunos clubes que por mérito no han obtenido la clasificación en la tabla general de la Liga Boliviana del Básquetbol 2025, que de hecho fue mal planificada de entrada. Estamos en febrero de 2026 y la Libofen está recién por terminar, un campeonato que empezó la pasada temporada. Ahí se dan cuenta de la mala planificación que tiene la Federación Boliviana de Básquetbol y que hoy lamentablemente nuevamente tiene un incidente, y esperemos que esto se llegue a solucionar y en ese famoso congreso que van a tener en Yacuiba, las asociaciones realmente hagan sus reclamos y hagan respetar el mérito deportivo que se ha ganado la ciudad de Oruro para poder disputar este Final Four de la Liga Boliviana del Básquetbol.